estoy cumpliendo absolutamente todos los requisitos de esas leyes y de esos acuerdos. Si uno de los requisitos es tener más de 5 años privado de la libertad, yo llevo 16 años y 4 meses. Y soy la persona que más tiempo llevo privado de la libertad de todos los que se van a acoger a la JEP. Que los compromisos, de acuerdo al acta de compromiso, que no puede salir del país, claro, eso se cumplirá. Que debo comparecer tan pronto se instale el Tribunal de Paz. Estoy listo a comparecer y yo quisiera que el caso mío, por ser tan emblemático, fuera el primero. Y yo creo que puede ser el primero porque soy de los primeros en estar gozando de estos beneficios. Eso, entre comillas, gozando de estos beneficios, es relativo, porque yo no jamás debí de haber estado privado de la libertad 16 años. General, ¿cuántos muertos hubo en la masacre de Mapiripán? Ese es un aspecto muy interesante. Esa es una de las grandes farsas de Mapiripán. Desde julio del 97 a los 4 días, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos certificó que fueron 9. 4 en el casco urbano de Mapiripán y 5 en la cooperativa, que queda como a 3 horas. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos certificó que fueron 9. Y esa fue la cifra real. Fueron 9. Lo que pasa es que entonces, ¿Pero por qué aparecieron 40 y pico después por el camino? Porque entonces los primeros en reaccionar fueron las FARC. Las FARC sacaron un comunicado el 24 de julio y lo difundieron por todos los frentes y por todos los medios de comunicación y decían que los muertos fueron 35.000 campesinos y ni siquiera la FARC se atrevió a decir que habían sido autodefensas o paramilitares. No, la FARC dijo fue tropas de la 4ª División disfrazados de paramilitares. Y ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema. Pero sería tan cierto lo de las 9 víctimas, que más de 50 pobladores de Mapiripán, a los 2 días de los hechos, todos declararon ante el personero de Villavicencio que en el casco urbano fueron 3 muertos y 1 desaparecido. General, ¿usted sabía que se iba a producir un desembarco de los paramilitares en Mapiripán, en el Meta? Si sabía, ¿por qué no hizo nada? Que es la razón por la que la Corte Suprema de Justicia lo condenó a usted. No tenía conocimiento, porque es que el área geográfica o la jurisdicción mía era el departamento del Meta, como con 36 municipios y varios municipios de Cundinamarca, Casanare y Boyacá. Pero los 2 municipios de Puerto Concordia y Mapiripán, que son puertos sobre el río Guaviare, esos pertenecían al Guaviare, hasta el extremo que ellos por eso respondían no a la policía Meta, respondía a la policía Guaviare. Hay una película extraordinaria que tiene 40 minutos, inédita, que se la voy a presentar yo a los magistrados. Y ojalá no solo a los magistrados, ojalá vayan medios de comunicación, ojalá vayan los verdugos que me han condenado en forma perversa. Hay una película donde aparece Soraya Yanine haciendo sus primeros pines en el 97 y aparece Vicky Dávila. Y encuentran a Mapiripán inmaculado. Ni un solo disparo, ni una casa dañada. ¿Y eso qué sugiere? ¿Que no hubo masacre? Solo unos grafitis. Eso lo que quiere decir es que hubo 3 muertos y 1 desaparecido. Si se puede llamar así una masacre. Lo que pasa es que de 3 muertos y 1 desaparecido a 49 hay mucha diferencia. Ni siquiera se disparó un solo tiro. Esas 3 personas fueron asesinadas con arma blanca. ¿Es cierto, general Uzcategui, que 48 horas antes habían aterrizado 2 aviones llenos de paramilitares y que usted no se dio cuenta, o el ejército no se dio cuenta? Esa fue una operación que yo la llamaría caballo de Troya, muy bien manejada. En el Meta no teníamos por qué enterarnos, porque eso sucedió en San José del Guaviare, o sea que nosotros no teníamos ni control de ese aeropuerto. Eso de los aviones se vino a saber hasta noviembre del 97, porque la periodista María Cristina Caballero, en un excelente artículo en la revista Cambio 16, ella fue la que prácticamente descubrió eso en noviembre. Pero el problema de esos aviones es que los aviones llegaron el 12 de julio.
el 12 de julio a las 2 de la tarde a un aeropuerto legal de la Aeronáutica Civil. Ni siquiera llegaron a una pista clandestina, ni siquiera esa gente la lanzaron en paracaídas, no. Esa gente llegó a ese aeropuerto y desafortunadamente la fuerza pública que estaba ahí los recibió. General, ¿el coronel Orozco le avisó a usted sobre la inminencia de una masacre en Mapiripán? El coronel Orozco estaba, si se puede decir el término, amangualado con el coronel Lino Sánchez, el comandante de la Brigada Móvil 2. Ellos dos estaban amangualados. Por eso ellos dos... ¿Amangualados qué quiere decir? Amangualados quiere decir que entre ellos dos estaban comprometidos y ambos estaban en connivencia con las autodefensas. Lino Sánchez como comandante de la Brigada Móvil 2 y el mayor Orozco como comandante del batallón Joaquín París. ¿Pero le avisaron a usted antes de la masacre? Sí, pero te voy a explicar qué pasó. Los aviones llegaron el 12 de julio. De ahí se movieron por tierra y de ahí se movieron por río. Duraron casi 3 o 4 días moviéndose hasta llegar a Mapiripán, después de haber pasado por Charras. La situación del mayor Orozco es curiosa porque en la 7ª Brigada estábamos averiguando un juicio popular que le hizo la FARC a las autoridades civiles de Mapiripán. ¿Y eso quién ordenó averiguar? El ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, a la cúpula militar, hasta que la 4ª División le dijo a la 7ª Brigada, averigüen qué pasó e informe. Un oficial del Estado mío mandó un documento al mayor Orozco diciéndole qué pasó en ese juicio popular, ¿fue cierto o no fue cierto? Estamos hablando del 14 de julio. Pero, general, nosotros no sabíamos... Este mayor Orozco, este es el que está ahora en Estados Unidos, sí. ¿no es verdad? Sí. Este se encuentra... Hoy coronel Orozco. Sí, en ese momento mayor Hernán Orozco. Él dice que le advirtió a usted la llegada del aterrizaje de los paramilitares. No. Y que después, por orden suya, alteró el contenido de esas comunicaciones. No. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? No, todo eso es absolutamente falso y afortunadamente están las pruebas porque ustedes saben que todo proceso se gana es con pruebas. Por eso te estoy comentando, los paramilitares llegaron el 12 de julio y el mayor Orozco hizo un documento el 15, después de que ya llevaban 4 días ahí, y se lo mandó a la 7ª Brigada el 16, y mandó un documento donde remataba: el juez de Mapiripán no recomienda operaciones militares. Y fuera de eso, ese documento era la gran coartada que le sirvió a él. Y el otro problema que se le suma a eso... ¿Este mayor Orozco era ficha de los paramilitares de la época? Sé que el coronel Lino Sánchez sí era ficha de los paramilitares. El mayor Orozco no sé si era, pero lo único cierto fue que para esa actividad sí entró en connivencia con los paramilitares. General, una gran inquietud en medio del proceso es ¿dónde está ese telegrama que le envió el mayor Orozco en ese momento, 15 de julio de ese momento? Porque no aparece. Aseguran que usted lo extravió, que cambió las comunicaciones. ¿Qué pasó ahí? No, todo eso es equivocado. Precisamente avisé, y aquí está el documento con que yo le avisé. O sea que ese documento jamás ha estado perdido. Por eso estoy yo aquí, a mí por eso me enredaron, pero ese documento yo lo he denominado la coartada. ¿Usted está procesado o estuvo procesado por la Justicia Penal Militar por posible falsedad con ese documento? A mí me investigó Es decir, sobre ese documento hubo varias investigaciones. ¿Pero usted intentó falsificarlo, general? ¿Cómo dice? ¿Intentó falsificarlo porque estuvo investigado por falsedad? ¿Cuál es el problema que sucede con este documento? Ese documento era falso. Y ustedes saben que un documento falso no se puede falsear. Todo lo que decía ahí era falso. No, te digo que hasta el extremo que él decía, para cerrar el oficio, el juez de Mapiripán solicita que no haya operaciones militares. Y a nosotros ese oficio tan escandaloso, ¿por qué no nos alarmaba? Porque 15 días antes, la Brigada Móvil 2... Sí, pero general, si el documento es falso, ¿por qué lo investigan a usted por falsedad? Porque ¿qué sucede? Bueno, ¿qué sucede con ese documento? ¿Quién lo falsificó? Ese documento lo falsificó el mayor Orozco. Ese documento lo manifestó el mayor Orozco. Si lo falsifica el mayor Orozco, entonces... ¿por qué lo investigan a usted? Porque por ese documento, por eso te digo yo, que esa es la coartada que él ha utilizado,
pero él lo falsificó hasta el extremo que cuando se hizo la primera investigación disciplinaria, él aceptó que él lo cambió sin presiones de ninguna persona. General, pero ¿cómo puede ser falso un documento donde ese mayor le advierte que la masacre va a ocurrir? Vea, lo que pasa con ese documento es que traía 10 párrafos, pero todos ambiguos. Decía sí, pero no. Sí, pero no. Decía, por ejemplo, Mapiripán es un área de reabastecimiento y de elevada presencia de las FARC. Si uno lee eso, dice, entonces, ¿cómo se van a meter los paramilitares a la Boca del Lobo? Decía, esta mañana recibió una información que llegó un avión y bajaron los 3 pasajeros y los secuestraron en Mapiripán. Dice, pero el juez de Mapiripán dice que eso no es cierto. Entonces, como que dice sí, pero no. Por eso esa es la gran coartada para que nadie actuara. Y al día siguiente manda otro documento, ya de inteligencia, donde él tiene que hablar de todos sus municipios y los agentes generadores de violencia, y como cosa curiosa, lo mandó el 17 de julio y no menciona ni a Mapiripán ni a los paramilitares, que era el problema grave que él debería estar comentando. ¿Qué pasó con ese proceso en su contra en la Justicia Penal Militar, general, por falsedad? No, ese proceso de la Justicia Penal Militar, fíjate lo que es la cuestión curiosa, yo fui absuelto por falsedad, pero fui condenado por omisión, mal manejado, y a lo mejor no están todas las pruebas que tenemos ahora después de 20 años. Y yo apelé inmediatamente al Tribunal Superior Militar, pero entonces el colectivo de abogados mandó una tutela a la Corte Constitucional. Me acuerdo mucho que el ponente era Montealegre, el doctor... el exfiscal Montealegre. El exfiscal Montealegre, él era el ponente. Y llegó al extremo una sentencia muy famosa que fue la SU OSI 84 del 13 de noviembre del 2001, que tergiversó, imagínense, en un fallo de la Corte Constitucional firmado por 9 magistrados, tergiversó, y dicen ellos, es que el general Ardila dijo que el general Uzcategui era el comandante operacional del París, y resulta que él dijo todo lo contrario. Eso es una vergüenza, y esa sentencia me hizo mucho daño. General, omisión, cuando hablamos de omisión, razón por la que usted está condenado, quiere decir que usted miró para otro lado cuando había una guerra de lo más cruento del paramilitarismo en Colombia. ¿Qué relación tuvo usted con los paramilitares? Ninguna. Yo no tuve ninguna relación, y si usted se da cuenta, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia dejó muy claro que yo no tuve vínculos con los paramilitares. Es más aún, la misma Fiscalía desde el 99... Desde el año 99 me precluyó por concierto para delinquir y terrorismo, porque dice, todo lo que sucedió allá fue ajeno a su voluntad. Pero yo quería, si me permite, hacer un comentario aquí rápido. Sí, señor. ¿Por qué cuando se recibió ese oficio, no es que estuviéramos mirando para el otro lado? No. En ese momento en el Meta era la parte más grave en orden público, y cuando las FARC tenían el poder máximo, ellos están en el punto culminante. En esos días se iban a tomar a Puerto Gaitán precisamente. Pero ¿cuál es el comentario? Cuando nosotros recibimos ese documento y lo analizamos con el Estado Mayor, muy confuso, y todo el mundo se puso a averiguar, a ver qué sucedía, no nos causó tanta preocupación, porque es que Mapiripán no era un pueblo abandonado. Allá estaba la Brigada Móvil 2, tenía el Batallón París, tenía la base antinarcóticos, tenía Fuerza Aérea, tenía Infantería Marina, y lo más curioso es que 15 días antes de lo de Mapiripán, se organizó la operación más grande en Colombia contra el narcotráfico. Participó la Embajada Americana, participó la DEA, participaron todas las unidades del Guaviare, y lo hicieron precisamente sobre Mapiripán. Entonces con el Estado Mayor decíamos, supongamos que esté algo pasando en Mapiripán, ¿por qué esas tropas no repiten la misma operación que hicieron hace 15 días sobre Mapiripán, que llevaron aviones y helicópteros y tenían toda la información del mundo? Sí. General Uzcategui, quiero hacerle una pregunta final sobre este tema del coronel Orozco y el colectivo de abogados Alvear Restrepo. ¿Por qué el colectivo termina ayudándole al coronel Orozco a salir, a convertirse en testigo contra usted y a salir en condición de asilo hacia los Estados Unidos? El coronel Orozco se unió al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Ahí hay una grabación muy importante de Orozco donde él dice,
es que el colectivo de abogados manipula las informaciones. Es que el colectivo de abogados quería decir una cosa contra usted que a mí no me costaba. Lo único cierto es que el colectivo de abogados le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a Orozco. Inclusive el colectivo le pidió al fiscal que le precluyera la investigación. Es decir, el colectivo quería sacarlo del país y como dice el mayor Orozco, los favores vienen, yo doy esto y ustedes me dan esto. Ese fue el problema con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Y esos videos están disponibles, esos CDs, cuando él dice que el colectivo manipula las informaciones. Eso es de una gravedad inmensa. General, ¿no es un contrasentido que alguien que dice que es inocente, que dice que tendrá todas las evidencias para mostrar a la Justicia Especial de Paz o a quien sea, se somete a esa jurisdicción a pesar de que fue condenado por la justicia ordinaria, incluso ante la Corte Suprema de Justicia? Y segundo, cuando esa jurisdicción general requiere, entre otras cosas, que se admita que los delitos por los cuales fue condenado tienen relación con el conflicto armado. Es decir, ¿cómo pretende usted absolver su caso en la Justicia Especial de Paz cuando requeriría, entre otras cosas, admitir unas culpas, resarcir a las víctimas o por lo menos contar quién estuvo detrás? Mire, ahí hay una confusión. En realidad, allá en el Tribunal de Paz hay varias salas. Los que van allá a aceptar la responsabilidad son los culpables. Allá van muchos militares a aceptar la responsabilidad para que los condenen a 5 o 8 años y no tienen ningún problema porque es que son culpables. Pero hay otras salas donde vamos los inocentes es a demostrar nuestra inocencia. ¿Qué riesgo corremos? Si demostramos la inocencia nos absuelven y si no demostramos la inocencia nos condenan a 20 años. Pero ¿cuál es el problema de la justicia colombiana? Que a mí me absolvió el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá después de 2 años en juicio, y llegó al Tribunal Superior de Bogotá, y ahí habían 3 magistrados, Luis Mariano Rodríguez Roa, Adalgisa Neira Palacios y Marlene Orjuela Rodríguez, y con un prevaricato, porque distorsionaron las pruebas, me condenaron a 40 años. Lo más triste en Colombia es condenar a una persona inocente con un prevaricato. Esa es la realidad de lo que sucedió allá. Y es que la justicia colombiana no es infalible, o es que es infalible cuando han extraditado inocentes a Estados Unidos. Menos mal que en Colombia no hay pena de muerte. ¿Rito Alejo del Río está involucrado en la masacre de Mapiripán? Vea, para poder hacer yo he acostumbrado en estos 20 años, cuando yo hablo de una persona, bien o mal, es porque tengo pruebas. Yo no tengo pruebas de él. Si las tuviera, se lo diría. ¿Quién puede tener las pruebas? La Fiscalía, pero es que yo tengo entendido que la Fiscalía no le ha abierto a la investigación por esos hechos, entonces yo por eso no me atrevo. ¿Dónde estaba el general Rito Alejo del Río en ese momento? El general Rito Alejo del Río, tengo entendido que era el comandante de la Brigada 17. Estaba en el Urabá, de donde parten los aviones. Es que esa es la relación, que él estaba en el lugar en donde se origina el paramilitarismo, donde salen los paramilitares, y usted estaba en el lugar a donde llegan los paramilitares. No, claro que, es decir, podemos decir que él estaba ya de donde salen los aviones, entre comillas, pero yo no sé si para ese día 15 de julio que salieron los aviones, yo no sé que era el comandante de la brigada, pero no sé si estaba allá. Me parece... Pues los paramilitares lo han acusado a él. Sí. Que él autorizó el desembarco, la salida. No, general, no sé, me parece que él estaba para esa fecha o para ese día en el exterior, según tengo entendido. General, para finalizar quiero preguntarle, si usted, que es un oficial de alto rango, no es responsable por omisión de la masacre de Mapiripán, ¿quién debe responder? Ya la justicia colombiana actuó. Al coronel Lino Sánchez, comandante de la Brigada Móvil 2, lo condenaron a 40 años. Al mayor Orozco, comandante del París, condenado a 40 años. El sargento Urueña, que está en el aeropuerto de San José del Guaviare, condenado a 32 años. Y el sargento Gamarra, que era el de inteligencia del batallón París, que ese sí estaba involucrado con los paramilitares, lo condenaron a los 22 años. Con un agravante, que ellos fueron condenados no por acción, no por omisión. No solo por omisión, sino por acción y omisión. Lo que pasa es que esto cuando se viene a saber, en el 2012, cuando Salvatore Mancuso y el capitán Victoria, que se acogen a Justicia y Paz, rinden todas las declaraciones, explican al detalle todo lo que sucedió. Pero lo más simpático es que así como ellos dos acusan a esos militares,
a las preguntas que le hacían las víctimas sobre el caso mío, ambos, Mancuso y Victoria, dijeron, ese general es inocente. El caso de la masacre de Mapiripán ocurrió en el departamento del Meta en 1997 y como ustedes escuchan tiene todos los ingredientes que resumen la guerra en Colombia. Militares que se traicionan, militares que se delatan, el colectivo José Alvear Restrepo, falsas víctimas efectivamente que las hubo. Y tiene este final, el general Uzcategui recuperando su libertad por cuenta de la justicia especial pactada paradójicamente con las FARC. General Uzcategui, gracias por venir a Blue Radio. Le deseo suerte, general, muy amable. Muchas gracias por su atención. Una pregunta personal. Su hijo, que lo he visto apersonarse del caso, que a mí en lo personal la verdad me conmueve. ¿Dónde está su hijo, José Jaime, que ha caminado todos los medios de comunicación con un morral diciendo, este es el expediente de mi padre? ¿Qué pasó con su hijo? Con él tenemos un compromiso desde 1999, cuando me detuvieron por primera vez. Sí. Yo le dije, yo a usted le di la vida y la educación, porque yo lo saqué profesional. Usted me tiene que dar la libertad, y él se sometió a eso y por eso se mete en todas partes. Él está dedicado el 50% de su vida a mi situación, porque él conoce mi inocencia y nosotros somos... ¿Es cierto que está metido en política? Sí, él aspira a lanzarse a la Cámara, representante a la Cámara por Bogotá. ¿Por qué partido? Yo creo que él está con el Centro Democrático, porque él primero estuvo con el Partido Conservador, se retiró donde trabajaba para no inhabilitarse, y prácticamente haciendo un gran esfuerzo yo lo estoy ayudando para que pueda vivir. Sí. General Uzcategui, gracias. Muy amable. Gracias. Jaime Humberto Uzcategui, 7:48 a.m. Si usted quiere opinar, este es un caso símbolo de la guerra en Colombia, pero también símbolo de cómo está terminando por lo menos ese capítulo con las FARC, el viejo episodio del paramilitarismo, esa guerra intestina en Colombia. La cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales C. Regresamos en segundos, los deportes y el resumen informativo de hoy martes en Colombia y en el mundo. Para usted que tiene un negocio de transporte, que sabe cuánto invirtió en cada camión y cuánto cuesta mantenerlos, para usted es el lubricante Shell Rimula, que ayuda a proteger mejor el motor contra el desgaste, a ahorrar combustible y a bajar los costos de mantenimiento. Y evites esas noches en vela haciendo cuentas. Lubricante Shell Rimula R5E con tecnología Dynamic Protection Plus. Trabaja tan duro como usted. LATAM Airlines Colombia, la aerolínea más puntual en 2016. Son las 7:49 a.m. Cuando es hora de ir a firmar ese negocio que cambiará el futuro de tu empresa, no hay tiempo que perder. En LATAM Airlines Colombia, tu tiempo es el nuestro. Por eso lo respetamos. Viaja con nosotros, la aerolínea más puntual en 2016. 96.2% de cumplimiento. Juntos, más lejos. Promedio simple acumulado, año 2016. Fuente, informes de calidad al servicio, enero a diciembre del Aerocivil. Más